El mundo está camino a partirse en dos y se abre la posibilidad además de un mundo multipolar donde el liderazgo aparentemente estaría de la mano de China. ¿Qué se puede aprender del gigante asiático, por lo menos desde el lado occidental? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como anticipábamos en la presentación, vamos a hablar sobre China, sobre sus avances en la economía y qué puede aprender Occidente, si es que quiere algo, para seguir tal vez los pasos de algún modo de esta China que, bueno, le está causando temor y pánico a Occidente. Y para hablar sobre ello estoy junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Gracias, Javier, estupendamente. Y encantado de estar con vosotros, como siempre. Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, ¿no? Ya vamos a presentar este trabajo, ¿no? Que has realizado en el equipo, con el equipo allí de ECAI Center, ¿no? ¿Qué podemos aprender de China, ¿no? Es lo que planteas desde el comienzo y qué puedes, valga la redundancia, iniciar contándonos, diciéndonos sobre esto, Adrián. Bueno, la primera cuestión es que es importante tener en cuenta por qué tenemos que analizar qué es lo que debemos aprender de China, ¿no? Y yo creo que es, aunque parezca casi evidente, pero es importante posicionarnos en ese contexto, porque en un momento en el que China y los países emergentes en general están avanzando a un ritmo muy superior al nuestro, se están convirtiendo en los líderes de la economía mundial, tenemos dos posibilidades. Primero, bueno, yo diría que primero, detrás de esto hay dos factores que hay que tener en cuenta. Primero, una serie de cosas que ellos están haciendo muy bien y otras que nosotros estamos haciendo muy mal. Entonces, ante esta situación, ante esta rápida pérdida de liderazgo de Occidente, podemos tener la tentación de decir, bueno, puesto que nos están quitando el primer puesto, como se suele decir, vamos a por ellos. Y esto es un tema peligrosísimo justo en este momento porque nos puede llegar a muy corto plazo a una guerra mundial, ¿no? Pero claro, la otra actitud, la positiva, la constructiva, es muy distinta. Es decir, bueno, vamos a ver qué es lo que ellos están haciendo bien y qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, porque igual hay muchas cosas que debemos mejorar y vamos a intentar mejorar Europa, vamos a intentar mejorar Estados Unidos, porque en buena parte es lo que no hemos hecho y lo que hemos hecho mal lo que nos está llevando a esta situación. Entonces, posicionarnos en esa perspectiva que nosotros consideramos positiva, creo que es vital en este momento, ¿no? Adrián, y bueno, ya comenzamos a compartir la diapositiva, ¿no? Aquí tenemos el título de la economía hacia China y el este en general. Y bueno, aquí se advierten, ¿no? Un par de cuestiones, ¿no? La economía hacia el este, dos razones, ¿no? Renacimiento de China y Asia y lo que tú decías recién, ¿no? Decadencia de Occidente y por otro lado también está cara al futuro. ¿Qué harán China, Asia, los países emergentes y qué harán o haremos, ¿no? En Europa y Estados Unidos, es decir, Occidente. Eh, para empezar, Adrián, ¿hay voluntad de aprender o tal vez hay un punto en el que se puede pensar de que no se están cometiendo errores desde la perspectiva occidental en cuestiones económicas? Teniendo en cuenta además la situación actual geopolítica global, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que esto es tremendamente preocupante. Es decir, desde el punto de vista de esas dos posiciones, positiva y negativa, frente a lo que está sucediendo, parece claro que Occidente, o al menos las élites occidentales, están en una posición negativa. Es decir, en lugar de mejorar al Occidente, mejorar nuestra estructura económica y nuestra gestión económica, lo que están haciendo es
pensar en cómo atacar, cómo detener el desarrollo de China y otros países emergentes. Y esto nos está llevando a una guerra comercial tras otra, a una política de sanciones tras otra, etcétera, ¿no? Pero claro, aquí hay una cuestión clave que se están olvidando y que es, ojo, que de lo que ha pasado durante estos últimos, vamos a decir, 40, 50 años, en los que Occidente está pasando rapidísimamente, vamos a decir, al cajón de la historia. Esto, en buena parte, es porque nuestros sistemas no están funcionando, nuestro modelo económico y social no está funcionando. Y lo lógico sería, y no se está haciendo lamentablemente, es ponernos a analizar qué es lo que podemos mejorar en nuestro sistema. Adrián, y hay aquí algo que está muy claro, ¿no? Esta gráfica, ¿no? Se podría decir que da cuenta del crecimiento global, la distribución del PIB real entre los años 2017 y 2019, que muestra a las claras, los números ahí saltan, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de esto, Adrián? Sí, están escogidos los últimos años que pueden ser una clara referencia, vamos a decir, de cierta estabilidad, porque luego vino el COVID y ya son años en los que las comparaciones tienen menor significación, son más complejas de interpretar, ¿no? Pero estos últimos años, 2017-2019, nos revelan cuál es la dinámica en la que está introducida la economía mundial. En esos cuadros se refleja no tanto cómo se reparte la producción mundial en su conjunto, sino, vamos a decir, el crecimiento. El crecimiento de la producción durante esos años, cómo se repartía. Y ahí vemos clarísimamente cómo se está yendo fuera de Europa y fuera de Estados Unidos, a una velocidad, vamos a decir, de vértigo, ¿no? Esto está evolucionando muy rápidamente hacia Asia, fundamentalmente. Sí, podemos mostrar los números o decirlo, mejor dicho, ¿no? Ahí tenemos crecimiento de China 35,2%, de Estados Unidos menos de la mitad, ¿no? 17,9%, la India 8,6% y la eurozona 7,9%, solo por nombrar, digamos, los más importantes a nivel global y cómo se ha ido desarrollando la cuestión. Pero ¿qué cosas puede aprender puntualmente? ¿Qué cosas está haciendo bien China que no está sabiendo ver o que no está queriendo aplicar Occidente? Bueno, sí, es muy importante tener en cuenta que detrás de esas dinámicas de crecimiento que China tiene y que nosotros no tenemos, no hay, como hace muchos años se pensaba, simplemente pues una realidad de que China, digamos, son muchas personas y trabajando muchas horas, ¿no? No, ahora no tiene absolutamente nada que ver con esto. Porque, primero, hay una dinámica, una economía más dinámica, una economía en la que se invierte más, una economía en la que se hace una apuesta muy clara por el desarrollo económico, científico y tecnológico, cosa que ya no está tan clara ni mucho menos en Europa y en Estados Unidos, donde nos hemos introducido una dinámica que desde el punto de vista de la gestión económica pues podemos considerar, vamos a decir, decadente, ¿no? En la que no se sabe realmente lo que es importante, lo que no es. A veces es la economía, a veces hablamos del medio ambiente, pero de forma absolutamente anárquica, incoherente y sin consecuencia. No tenemos muy claro realmente qué es lo importante y hasta qué punto es fundamental mantener la apuesta de la sociedad en su conjunto por el desarrollo productivo, la ciencia y la tecnología. Entonces, esa apuesta de fondo en China está perfectamente clara y la mantienen, ¿no? Mientras que en Occidente se ha ido, vamos a decir, disolviendo de forma progresiva. Y esto está muy relacionado con una apuesta clara a favor de la economía productiva frente a la economía financiera y la especulativa, que es la que en buena parte está destruyendo la economía occidental, ¿no? Esto, bueno, se puede valorar de distintas formas, pero en conjunto la dinámica de sobreendeudamiento de Occidente es una dinámica de incremento de gasto, incremento de gasto, incremento de gasto, soportado exclusivamente o fundamentalmente en deuda. Sabemos que es insostenible y frente a eso China tiene una dinámica que, aunque ha llegado a un cierto nivel de deuda para inversión en los últimos años, pero claramente soportada en su propia capacidad productiva, ¿no? Hay otros factores que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cómo han gestionado el peso de la propiedad pública y la propiedad privada.
¿no? Esta es una clave fundamental, ¿no? Porque si nos fijamos, China, como Rusia, si se quiere, parten de modelos anteriores, el modelo de Mao en la época de China, en los que había, digamos, una clara ideologización a favor de la empresa pública, ¿no? Esa etapa la superan hace ya muchas décadas y ahora tienen una capacidad muy alta, sobre todo comparándola con la nuestra, de diferenciar y de analizar con objetividad en cada empresa y en cada sector en qué medida es mejor, desde el punto de vista del interés general, que se gestionen con un control privado o con un control público, ¿no? Y esto lo tienen perfectamente integrado y perfectamente analizado desde un punto de vista ideológico. En Europa decimos con mucha facilidad, no, es que se han dejado llevar por el modelo capitalista. No, es algo mucho más complejo de esto, porque ellos tienen perfectamente analizado en qué medida determinados sectores de empresas pues tienen una capacidad de generación de riqueza desde el ámbito privado que se puede utilizar para el interés general y lo mantienen y lo respetan en esa medida, en la medida en que siguen trabajando para el interés general, pero tienen perfectamente controlado cuáles son las finalidades y la capacidad de decisión de esos sectores empresariales, ¿no? Y al contrario, saben también o tienen perfectamente definido que junto a sectores de empresas pequeñas, medianas y empresas no estratégicas que son fundamentalmente privadas, pues sobre todo en el ámbito de la gran empresa hay una serie de sectores que deben ser muy directamente controlados desde el ámbito público. Y entonces el sector público mantiene una gran importancia. Tampoco es como aquí pensábamos antes, que son restos del sistema anterior que irán diluyéndose progresivamente. No, nada de eso. Tienen perfectamente claro qué sectores tienen que ser públicos, tienen que mantenerse en el ámbito público y tienen que ser muy directamente controlados. Fundamentalmente, el sector bancario, el sector financiero o las empresas de interés estratégico, ¿no? Pero, en definitiva, lo fundamental es esa capacidad de, en función del interés general, decidir y aplicar esa decisión con respecto a qué empresa y qué sector debe ser público y cuál debe ser privado. Nosotros hemos perdido esa capacidad absolutamente, ¿no? Es decir, la privatización de las empresas públicas ha sido prácticamente total en muchos países europeos, y ya no por razones técnicas, sino por razones absolutamente ideológicas, ¿no? Se ha extendido sin más, que la empresa pública no funciona, y lo hemos introducido, digamos, dentro de nuestras universidades, de nuestros medios de comunicación. Lo hemos dado todos, por supuesto, que salvo excepciones, las empresas públicas no funcionan, y ahora los países emergentes y China, sobre todo, nos están enseñando que no es así, que no solo ellos están manteniendo sectores clave y fomentando, ¿no?, la propiedad pública en estos sectores clave, sino que están dando un peso extraordinario a estas empresas públicas, las están gestionando bien, están obteniendo buenos resultados con ellas y las están situando en primer lugar entre las grandes multinacionales en el mundo, ¿no? Adrián, tal vez hay un punto, y tú ya lo explicarás mejor, o si estás de acuerdo o no, en que Occidente no llega a realizar determinadas cuestiones en este sentido del interés público, del interés general, ¿no? Y me explico, hay como una mentalidad cortoplacista, ¿no? Y que se remite, digamos, a los periodos electorales de 4 o 5 años, dependiendo del país, y que donde influyen también, evidentemente, los cabilderos, ¿no? Los lobbies, y eso hace que la mirada sea muy corta, ¿no?, en referencia o en comparación con una mirada que puedan tener, por ejemplo, China o la propia Rusia, en el sentido de que la proyección va mucho más allá de quién está en el poder, y es una cuestión que tiene que ver con una política de Estado que mira bastante lejos, y ese es un punto en que tal vez Occidente se vea estancado y que sea como una especie de trampa, Adrián. Sí, yo creo que esto tiene dos vertientes. La primera es precisamente la que tú comentas, esa perspectiva de corto plazo, y la segunda es que es un posicionamiento no solo de corto plazo, sino también extraordinariamente débil, el posicionamiento de las políticas públicas en Occidente, ¿no? Es decir, cuando se analizan y concretan estrategias por parte de los gobiernos en Occidente, hay una constante dialéctica entre
lo que podría ser bueno hacer y lo que podemos hacer metiéndonos en líos o no metiéndonos en líos, ¿no? ¿En qué sentido? En el que, bueno, pues hay un entorno mediático, un entorno económico que no nos va a permitir tomar determinadas medidas o poner en marcha determinadas estrategias, por mucho que teóricamente fuesen buenas. Claro, esto prácticamente no sucede en China, porque en estos países como China definen objetivos de acuerdo con el interés general y no solo los definen, los aplican y ponen las medidas necesarias para hacer esto efectivo a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Esta diferencia tan radical entre unas políticas y otras, por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta de que es algo absolutamente claro, por ejemplo, muchísimo más claro aún en el ámbito local y regional, ¿no? En el ámbito local y regional en China, porque en Europa se ha pasado a una posición absolutamente pasiva en esos ámbitos, ¿no? Todavía hay algún tipo de políticas económicas en los gobiernos centrales, pero en las políticas locales se dedican exclusivamente a la gestión de servicios y lo que es la gestión de la economía, las autoridades locales piensan que no es cosa de ellos, ¿no? Claro, sin embargo, ¿esto qué significa en la práctica? Pues dejar la gestión de la economía local en manos de las empresas. Y esto implica una evolución, vamos a decir, anárquica de la economía, ¿no? Esto no sucede en China. En China, pero no solo porque haya capacidad de decisión, sino hay capacidad técnica en las autoridades locales, hay formación, hay voluntad política, hay un compromiso con el cambio social y con el desarrollo económico y social, de tal forma que, como comentábamos antes, bueno, en esta localidad pues tenemos estos sectores, no tenemos estos otros, nos gustaría entrar en estos nuevos sectores, sería bueno abandonar determinados sectores de actividad, la gente necesitamos incrementar los niveles de formación de las personas en estos ámbitos de actividad. Todo eso se analiza, se tiene en cuenta y se ponen los medios para que a corto, a medio y a largo plazo se vayan consiguiendo objetivos, ¿no? Algo absolutamente impensable en el ámbito local en Europa. Y esto es uno de los pilares claves del desarrollo económico de China, ¿no? Ahora que mencionas pilares, Adrián, vamos con algunos pilares o claves, ¿no?, del modelo chino que allí tú le explicas en el trabajo, ¿no? Apuesta por el desarrollo económico, científico y tecnológico, apuesta por la economía productiva frente a la financiera o la especulativa, importante peso de las empresas de capitales, empresas pequeñas, medianas y no estratégicas, propiedad pública del sector bancario y de empresas estratégicas, importante influencia pública sobre el conjunto de grandes empresas, relación entre gobierno y grandes empresas, sometimiento de las grandes empresas al gobierno, que es más o menos algo que ya venías explicando, ¿no? Sí, pero este último punto es clave porque nos explica también todo lo demás. Es decir, esa capacidad de definir de forma objetiva qué sector es conveniente que sea público y qué es conveniente que sea privado, ¿por qué se puede hacer? Porque no son sectores privados concretos los que controlan al gobierno, como sucede en Occidente. Allí el gobierno está por encima de las grandes empresas y el gobierno tiene capacidad de análisis para interpretar en función del interés general qué es lo que hay que hacer en la economía, qué es lo que hay que hacer en la sociedad, qué sectores es conveniente, en este caso en concreto, que sean públicos o que sean privados o que sean mixtos, ¿no? Y entonces, esto se basa en un sometimiento de las grandes empresas al gobierno. Es exactamente lo contrario de lo que sucede en Europa, donde las cosas van bien si las grandes empresas quieren que vayan bien y dejan de ir cuando las grandes empresas dejan de quererlo, ¿no? Ese sometimiento de las grandes empresas al gobierno nos explica, yo creo que prácticamente todo lo demás. Es decir, un gobierno que está al servicio de los ciudadanos y que es capaz de establecer objetivos en función de los intereses de los ciudadanos y hacerlos efectivos, porque no va a haber grandes empresas que se lo impidan, ¿no? Adrián, bueno, si avanzamos un poco más en la diapositiva, tenemos esto que le da continuidad precisamente, ¿no?, a las claves del modelo chino, que los gobiernos sobre las grandes empresas, control público sustancial del sector financiero y sectores estratégicos, gran empresa, reequilibrio entre empresa pública y privada. Eh, es difícil que algo de esto pueda tener cabida.
en una economía occidental, o tal vez hay cosas que se pueden repensar de acuerdo a los cambios que se están sucediendo y que son bastante más acelerados de lo esperado en los últimos tiempos, y que tienen que ver, digamos, con, entre otras cosas, el conflicto, ¿no?, desatado entre Rusia y Ucrania y que está impactando, de hecho, eh, ha impactado de alguna forma, ¿no?, en cómo se han manejado las subidas de tipos, de algún modo, ¿no?, aunque no principalmente, que ha sido lo que ha desencadenado, por ejemplo, la caída del Silicon Valley Bank y todo lo que puede arrastrar, ¿no? Entonces, ante estas perspectivas, ¿Occidente puede, digamos, tender a por lo menos pensar en alguna posibilidad de estas cosas? Hombre, y yo creo que diría que a corto plazo es muy difícil por una razón ideológica, en principio, por la mentalización, vamos a decir, neoliberal del conjunto de la sociedad, el conjunto de la clase política, que se llama de izquierdas, de derecha, de centro, pero en realidad están todos ellos al servicio de las grandes corporaciones. Pero no debería ser imposible, teniendo en cuenta, por ejemplo, que antes del neoliberalismo tuvimos un modelo de lo que se llamó capitalismo social, en ese modelo de posguerra, que duró 20-30 años, donde hubo una cierta capacidad de gestionar los modelos públicos y privados, etc. ¿no? Vamos a ver, también es cierto que, como tú comentabas, está el modelo occidental está en una situación de agotamiento que se plasma muy claramente en que llevamos 10-15 años sin crecimiento de la productividad, consecuentemente sin crecimiento de los salarios, sin crecimiento del poder adquisitivo, etcétera, ¿no? Es decir, es una situación de estancamiento clarísima de nuestro modelo y que ha llevado incluso a las propias multinacionales a reconocer que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo. Pero claro, ese nuevo modelo ellos lo están planteando de acuerdo con sus intereses, que ese nuevo modelo sea o no un nuevo modelo más adecuado a los intereses generales y por lo tanto en el que las grandes empresas estén más controladas, pues bueno, no hay que descartarlo porque precisamente los momentos difíciles son también los momentos de cambio, pero yo creo que Europa y Estados Unidos necesitan un cambio, para que eso suceda, un cambio político radical. Un cambio político radical porque en este momento son esas grandes corporaciones las que controlan el poder político y difícilmente ellas mismas van a aceptar cambios institucionales que les quiten el peso y la posición que tienen actualmente, ¿no? Por eso, sin un cambio político sustancial en Occidente en su conjunto, es muy complicado que esto suceda. Vamos a compartir y te propongo, Adrián, dejarlo con esta, ¿no? O sea, desarrollar esta diapositiva que tenemos aquí y a partir de ella dejar para un próximo capítulo, para un siguiente capítulo, para seguir avanzando en este tema, ¿no? Pero aquí se habla de claves institucionales, diferencias de fondo con respecto a Occidente, diferencias fundamentales con Occidente en la relación entre grandes empresas y gobiernos. Los gobiernos mandan sobre las grandes empresas en China. En Occidente, las grandes empresas suelen tener poder real, o así por lo menos lo ve China, y capacidad de analizar con objetividad qué actividades deben gestionarse a través de empresas públicas y cuáles a través de empresas privadas. Hay cosas que de estas, ¿no?, que en Occidente no se ven, no se quieren ver. Bueno, evidentemente no se quieren ver. No se quieren ver. Por ejemplo, el replanteamiento de las funciones de la empresa pública, que es algo que estaba absolutamente abandonado en la academia, en los medios de comunicación, etcétera, es algo que se está empezando a replantear desde un punto de vista meramente intelectual, meramente académico. Pero claro, para cuando esto salte al ámbito mediático y político, pues o vamos a pasar por alguna situación de crisis que nos obligue a ello o va a ser muy complicado, ¿no? Pero estos conceptos que acabas de poner ahora sobre la pantalla es curioso porque son aspectos que nos explican las grandes claves del modelo chino. ¿Por qué
China ha sido capaz de gestionar más eficiente su economía en el resto de los grandes aspectos que hemos comentado, en la apuesta por la ciencia, una gestión más racional del desarrollo económico, etcétera, ¿no? Pero detrás de todo esto está ese modelo en el que los gobiernos tienen son los defensores del interés general y pueden defender el interés general porque están sobre las grandes empresas, ¿no? Y esto es interesante porque es al final la clave que nos explica también no solo el modelo de China, sino el modelo de lo que ahora se llama países emergentes, ¿no? Que son países que vienen de orígenes ideológicos, históricos, culturales distintos, incluso religiosos, y que se están dando cuenta de que en el fondo todos ellos están aproximando alrededor de claves de este tipo, claves que ellos mismos las llaman de distinta forma. En algunos países, en China, por ejemplo, a esto le llaman socialismo. En otros países no le llaman socialismo, pero yendo al fondo, lo que hay detrás de las palabras es esto lo que encontramos. Es decir, tenemos gobiernos que representan los intereses de los ciudadanos o representan intereses particulares de corporativos. Esa es la primera clave. Y luego la consecuencia de todo esto es una fundamental, esa capacidad consecuente del gobierno de analizar cuándo conviene poner en marcha o utilizar un modelo de empresa, otro modelo de empresa, ¿no? Y cuáles deben ser las relaciones entre empresas públicas y privadas con los distintos gobiernos, etcétera, ¿no? Todo el resto de la configuración de la economía y del desarrollo económico pueden realizarlo de forma más eficiente porque tienen esta base que ya digo que se está sentando cada vez más como la base conceptual común de este mundo de los países emergentes. Adrián, vamos a hacer un spoiler, ¿no? Para el próximo programa que hagamos. Como decía hace un momento, vamos a seguir tratando este tema que está muy interesante. Y bueno, el capítulo siguiente, el episodio siguiente sería China en el mundo y cómo se está manejando, ¿no? Ya podemos anticipar o adelantar, ¿no? El hecho de cómo se está manejando China en Latinoamérica, cómo se está manejando China en África, qué reacciones está despertando la forma de actuar de China en Occidente, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y también, bueno, hay un ejemplo reciente también, ¿no? De unas imágenes que han recorrido por las redes sociales de un encuentro, ¿no? Entre el presidente de Namibia y el embajador alemán en Namibia, donde el embajador alemán le mostraba su preocupación, ¿no? Que eso ya también lo veremos en este capítulo siguiente, en el próximo capítulo, y donde el presidente de Namibia ponía un poco los tantos sobre la mesa, ¿no? Y lo ponía en su lugar. Y que es tal vez otra de las cosas en las que Occidente está incurriendo en un error, tal vez desde una postura paternalista o incluso de prepotencia y de soberbia, pero eso ya lo hablaremos en el próximo capítulo, si te parece, Adrián. Estupendamente. Hablamos de ese mundo neocolonial y de en qué medida está llegando a su fin. Estupendo. Muchísimas gracias por tu presencia hoy en Realpolitik Room, Adrián. Muy bien. Gracias, Javier, a ti.